Bueno, ya estamos en vivo. Vamos a esperar a que la gente empiece a entrar. Les vamos a dar unos minuticos para que empiecen. Estamos unos minutos más adelantados, así que ya empiezo a ver gente que va entrando. Mientras tanto, los que van entrando, bienvenidos. Pueden irnos diciendo desde dónde están conectados a través del chat. A la mano derecha de vuestra pantalla veréis un chat y podéis decirnos desde dónde estáis conectados. Vamos a esperar a que más gente se vaya conectando. Vale. Buenos días a todos. Estamos ya casi listos para comenzar puntualmente. Podéis ir dejando. Buenos días. Josefa. Ha roto el hielo. Muy bien. Buenos días, Ángela. ¿Desde dónde te conectas, Ángela? Podéis irnos diciendo desde dónde estáis mientras tanto, mientras se conectan los demás. Veo que somos un público tímido. Ok. Vamos a dar unos desde Valencia. Muy bien. Desde Toledo, José, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, María, desde Cuenca. Desde Cádiz, bella ciudad. Muy buenos días, Fran. Andrés, buenos días, Murcia. Luisa desde Sabadell, buenos días. Vamos a dar unos minutos para que los demás se terminen de conectar. Berta desde Madrid, buenos días. Muy bien. Isabel desde Torrejón, buenos días. Un minuto más y empezamos, si os parece bien, ¿vale? Mientras los demás se van conectando y los que falten se irán agregando aquí a nuestro webinario en el día de hoy. María, buenos días. María y Margarita, ¿desde dónde os conectáis? Mira, Extremadura, Susana, buenos días. Ajá. Vale, pues si os parece, empezamos puntualmente. Bienvenidos a todos. Voy a dar una pequeña introducción, ¿vale? Porque más importante que mis palabras serán las palabras de nuestros invitados el día de hoy, ¿vale? Soy Juan Pablo Correa, soy el responsable de estrategia digital en Inforesidencias y quiero contarles una breve anécdota. Cuando yo conocí a Walter y a David fue en el 2019. Ya os presentaré a Walter y a David. Ellos vinieron aquí a Finlandia, donde yo vivo, porque organizamos un viaje geroasistencial con Inforesidencias aquí a Finlandia para conocer cómo funcionaba el sistema aquí en este país. Y visitamos muchos centros, pero recuerdo muy bien que hubo uno que nos impactó mucho a todos, que era un cohousing. Y en especial yo vi cómo David y Walter se sentían muy identificados con lo que veían ahí, de cómo la gente preparaba y organizaba sus alimentos, se organizaba para las actividades de ocio, gestionaban entre ellos el edificio donde vivían. Y después, hablando con ellos, tomándonos un café, aprendí a través de lo que me contaron del legado del doctor Bill Thomas, y entonces entendí por qué se sentían tan identificados con lo que estaban viendo ahí. Y entonces me hablaron de las 3 plagas de la atención a las personas mayores, que hoy nos van a explicar aquí de qué se tratan.
y quedé tan entusiasmado por lo que me estaban explicando que de inmediato les dije, oye, en lo que os pueda ayudar, estoy aquí a vuestra disposición. Han pasado algunos años y afortunadamente estoy yo aquí por fin colaborando con ellos, y debo decir que desde Inforesidencias hemos apostado siempre por la mejora continua del sector geroasistencial en España, y gracias a estos viajes geroasistenciales, a estos espacios de formación, hemos conocido muchos modelos asistenciales, pero sin lugar a dudas, uno de los modelos que más nos ha sorprendido gratamente ha sido el modelo de la alternativa de... Y ya os digo, yo estoy aquí como vosotros para dejarme sorprender de nuevo, y le he prometido ya a David que seré uno de los primeros en inscribirme al curso del certificado de DEN. Así que os voy a pasar a presentar a nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos aquí, voy a aprovechar esta diapositiva que tenemos aquí y os voy a pedir a nuestros invitados que apaguéis las cámaras simplemente para que podamos ver estas diapositivas. Vale. Gracias. Voy a entrar a presentaros quiénes son los miembros de la alternativa DEN aquí en España, ¿vale? Entonces tenemos hoy como invitado a David Sparrow, co-socio de Walter de la alternativa DEN en España y coach de liderazgo. Walter seguramente nos está acompañando aquí dentro del público, dentro de la audiencia, y lo saludamos desde aquí. También es socio de la alternativa DEN aquí en España, es gerontólogo, y ellos trabajan con un grupo magnífico de educadores y embajadores que hoy también vamos a conocer. Tenemos a la doctora Josefa Ros, que es, además de investigadora y docente, una experta en temas de aburrimiento, y es la presidenta de la International Society of Boredom Studies. También tenemos a Stephen Biel, que es asesor y formador en innovación y gerontología social y cambio demográfico. Los que hemos trabajado en este sector en España probablemente lo conocemos, es un viejo conocido. También tenemos a alguien muy conocido dentro de nuestro sector, el señor David Ávila, gerontólogo, consultor y formador experto en el desarrollo y gestión de proyectos sociosanitarios. Y desde Inforesidencias también tenemos a Josep de Martí, que seguramente nos puede estar acompañando también aquí dentro de la audiencia, al igual que Ana Cebrián, que son los embajadores de la alternativa EDEN aquí en España. Entonces, pues aquí están nuestros invitados. Le voy a ceder la palabra a David, que iniciará esta presentación en el día de hoy. Y bueno, tengo dos anuncios además que haceros. Si os quedáis hasta el final de este webinario, tenemos una sorpresa muy especial para todos los que se queden hasta aquí, hasta el final. Y además de eso, pues recordarles que tenéis el chat aquí a vuestra mano derecha, a través del cual podéis escribir preguntas que después se las podemos trasladar a nuestros invitados en el día de hoy. Así que muchas gracias a nuestros invitados por darnos la oportunidad de tenerlos aquí, y te paso la palabra, David. Enciende el micrófono, por favor. Buenos días a todos y todas, y muchas gracias, Juan Pablo. Es un placer para nosotros estar aquí con todos vosotros. Ante todo, yo quiero decir que mi socio Walter Coffey y yo no nos mudamos a España para llevar la EDEN, la alternativa EDEN, sino nos mudamos aquí para jubilarnos, pero tuvimos la oportunidad de hablar en jornadas, seminarios y congresos, no solo en España, sino en otros países. Y muchas veces hablamos de ACP y de ADP, que es atención dirigida por la persona. Y muchas personas querían saber más, especialmente cuando hablamos de la alternativa EDEN. Conocimos a mucha gente muy intrigada y querían saber mucho más que estábamos diciendo. Pero por eso Walter y yo tomamos la decisión de solicitar para ser los coordinadores regionales para EDEN en España. Así que como socios directores o coordinadores,
tenemos mucho más acceso a los muchos recursos que existen en Estados Unidos con IDEN. Sí, gracias. Mi viaje personal con la alternativa IDEN comenzó alrededor del año 2009. Empezó cuando yo era el director de una residencia, bueno, más bien una comunidad de jubilados, porque todos eran independientes. Y el camino, el viaje para nosotros empezó con 2 de los miembros de nuestro personal que fueron a una formación para la certificación de asociado. Cuando volvieron a la comunidad, estaban tan entusiasmadas que insistían en que nosotros como un equipo teníamos que tomar el viaje hacia la transformación. Y la transformación para nosotros duró más o menos 8 o 9 años. Así que fue un placer para mí tener la práctica de cómo funciona la filosofía de IDEN. Siempre digo que para mí cuando formo en IDEN es no solamente la teoría, sino es la práctica, porque lo he hecho. Mi compañero Walter Coffey también ha tenido una larga y estrecha relación con IDEN en Estados Unidos y los dos juntos colectivamente hemos certificado a más de 1,000 personas durante los últimos 15 años. Lo bueno para vosotros es que podéis uniros con más de 40,000 profesionales. Bueno, ¿qué es la alternativa IDEN? Bueno, es una organización internacional basada en 10 principios. Es una organización que promueve la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores. Es una filosofía y un enfoque práctico que va más allá de los principios de la ACP. Es mucho más allá. Fue fundado por el médico geriátrica Bill Thomas desde hace casi 30 años. En aquella época, él observó en la residencia en que él trabajaba que había 3 plagas que estaban amenazando a la salud de los residentes y también del personal. Son las 3 plagas que son la soledad no deseada, el sentimiento de inutilidad y el aburrimiento. Para nosotros en España, la razón por la alternativa IDEN en España, nuestro objetivo es apoyar y aportar un enfoque alternativo a lo que está pasando actualmente en España, porque hay mucho buen trabajo aquí en España y queremos hacer parte del cambio. Ya yo he hablado de las 3 plagas que son la soledad no deseada, el sentimiento de inutilidad y el aburrimiento. Entre los principios, los 10 principios de la IDEN, tenemos las soluciones. ¿Cómo se puede erradicar las 3 plagas? Aquí se ve que es importante nutrir el espíritu de los mayores. Hacemos muy bien con la parte médica, es decir, con el cuerpo. Lo hacemos muy bien a curar el cuerpo. Pero lo que buscamos es un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Y sabemos que no hay medicamento ni medicina que puede curar las enfermedades del espíritu. Así que los 10 principios nos ayudan a buscar una solución. Y para la soledad, la solución es compañerismo afectivo, relaciones cercanas y continuas. Es decir, que es más de ser amigable con una persona, sino es conocer a la persona profundamente. Para el sentimiento de inutilidad es la oportunidad de dar, así como recibir. Así que la persona no es inútil, puede hacer lo que puede hacer. Y para el aburrimiento es la variedad y espontaneidad. Y mi compañera
Josefa va a explicar mucho más después. La aplicación de los 10 principios nos ayuda mucho a crear bienestar para todos. Y cuando digo todos, estoy hablando de los mayores, las familias y también para el personal. Cuando pensamos en bienestar, nos centramos en las fortalezas, las posibilidades, los sueños y los objetivos de cada persona. Es cuando lo hacemos, nos ayuda a definir para ellos lo que significa la calidad de vida para ellos. Y aquí tenemos las 7 dimensiones de bienestar, cosas como identidad. ¿Quién soy yo? Autonomía. Yo puedo vivir como yo puedo vivir, y cosas como seguridad o conectividad. Esas son cosas que nos lleva de la calidad de atención a la calidad de vida. Y ahora, mi compañera Josefa. Muchísimas gracias, querido David. Creo que se me escucha estupendamente. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer enorme para mí conoceros y que me conozcáis en este rato que voy a estar con vosotros hoy aquí. Mi nombre es Josefa Ros Velasco y voy a ser una de las educadoras del curso con el que os vais a convertir muy pronto en asociados EDEN certificados. Así que, como voy a ser vuestra profesora, pues tendréis que saber un poquito más sobre mí. Yo soy doctora europea en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y desde hace algunos años me estoy dedicando a la investigación. Primero estuve un par de años en la Universidad de Harvard y luego regresé a Madrid, a la misma Complutense, por 2 añitos más. Actualmente soy la investigadora principal de un proyecto que he llamado Pre-Board, Wellbeing and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, es decir, bienestar y prevención del aburrimiento en las residencias españolas. Este proyecto está financiado por la Unión Europea bajo el programa de becas Marie Curie y Horizonte 2020. Y como ya habréis podido imaginar, se trata de un proyecto para estudiar y visibilizar el aburrimiento en los mayores que viven institucionalizados. Siempre, por supuesto, incorporando las enseñanzas de la alternativa EDEN en ese camino hacia la prevención de este estado tan doloroso y tan molesto que conforma una de las 3 plagas que la alternativa EDEN ha identificado. Y es que, amigos y amigas, yo me dedico a esto, al estudio del aburrimiento. Soy, como dijo mi compañero, la fundadora y presidenta de la International Society of Boredom Studies, que es la primera sociedad científica del mundo para el estudio del aburrimiento. Y también soy autora de varios trabajos académicos y divulgativos sobre esta cuestión. Y así es como yo llegué a la alternativa EDEN, por mis estudios sobre el aburrimiento. A mí siempre me había interesado cómo el aburrimiento afectaba a las personas mayores que viven institucionalizadas. Es decir, ese tipo de aburrimiento que necesita para desaparecer de la ayuda y del apoyo de aquellas personas de las que dependemos. Y durante mi estancia en Estados Unidos descubrí esta filosofía del cuidado. ¿Por qué? Porque ponía la mirada y se ocupaba específicamente del problema del aburrimiento. Yo nunca antes había topado con ninguna otra iniciativa que se encargase de este fenómeno de manera tan directa. Así que nada más conocer la alternativa EDEN me quedé muy sorprendida. Lo que más llamó mi atención fue el contraste entre el miedo que las personas mayores tienen a ser ingresadas en una residencia en España y lo a gusto que están las que viven en Estados Unidos en estos centros que han sido edenizados. Yo conocí a algunos en Massachusetts y el contraste era brutal. Me quedé muy impactada con esto. Así que enseguida, inmediatamente, quise esto para España. Me formé y me decidí a formar a otros para conseguir replicar esto mismo en nuestro país. A mí, el curso para ser asociado EDEN certificado, no exagero, me cambió la vida como persona que vive en sociedad y que alguna vez va a ser mayor y que tendrá que vivir el envejecimiento de sus padres y de las personas que quiere. Algunos piensan que la alternativa EDEN es solamente para residencias, pero en realidad es muchísimo más. Yo no pertenecía al sector geroasistencial cuando la conocí y cambió mi vida, porque realmente lo que es un cambio de mentalidad con respecto a lo que supone el cuidado mutuo en nuestra vida.
pienso que hasta niños y adolescentes se podrían beneficiar de una formación como esta, porque al final se trata de experimentar una transformación, un cambio en los valores a partir de los que se desarrollan nuestras prácticas cotidianas. Valores como el respeto, la admiración, la apertura al aprendizaje, la aceptación de que somos vulnerables, que todos necesitamos ayuda y que necesitamos también ayudar a los demás. Normalmente pensamos que ya contamos con todos ellos, pero este curso te enseña que todavía se puede ir más allá, que se puede dar un paso más para sacar lo mejor de uno mismo y te guía para conseguirlo. Yo os voy a guiar para conseguirlo junto con mis compañeros. En el curso vamos a aprender, vamos a reír, vamos a llorar, os lo aseguro, con experiencias reales, experiencias de mejora, de superación. Se va a convertir en el momento de la semana de desahogo para muchos. A mí me sucedió así, estaba deseando que llegase el día porque me encontraba en mi sitio, me encontraba compartiendo experiencias con muchos otros compañeros. Y vamos a comprender qué es realmente la atención centrada en la persona y por qué hay que ir un poquito más allá, hacia la atención dirigida por la persona. Lo más importante es que en este curso se plantan las semillas de un cambio que es distinto para cada persona, es intransferible, que va a ser propio de cada uno de vosotros y que os va a permitir crecer hacia un destino común. Y a lo largo de este proceso de gestación y de florecimiento, nosotros vamos a estar apoyándoos en todo momento, durante el curso y después cuando lo finalicéis, para que no se seque nunca vuestra ilusión y el esfuerzo merezca realmente la pena. Y ahora voy a introducir estos 10 principios a los que hizo alusión mi compañero David y que rigen la filosofía del cuidado de la alternativa Edén. Como advertíamos, la alternativa Edén es una filosofía basada en principios y a través de estos se persigue capacitar a los compañeros de cuidado, y cuando hablamos de compañeros de cuidado nos referimos a empleados de una organización, a familiares, a voluntarios, incluso, por supuesto, a las propias personas mayores. Y todo esto para que sean más eficientes y aseguren una mejor calidad de vida para todas las partes implicadas en esta relación de cuidado. Constituyen estos principios la base sobre la que cualquier organización o relación de cuidado, insisto, institucional o no, puede empezar a trabajar para cambiar su cultura. Recogen de una forma muy directa y condensada los valores que intenta transmitir y promover la alternativa Edén. Así que tenemos que enfocar el cuidado teniendo en cuenta estos 10 principios que paso a enunciar y que son un principio anunciador del problema, un principio anunciador de la solución, 3 principios remedio que corresponden a cada una de las plagas, 3 principios prácticos y 2 principios impulsores. Comenzando por el primero de ellos, el principio número 1 nos dice que... Os cambio la... ya lo cambió mi compañero. Muchas gracias. Nos dice que la soledad no deseada, el sentimiento de inutilidad y el aburrimiento son dolorosos y muy dañinos para nuestra salud y nuestro bienestar. Este es el principio, como digo, que establece el problema para que tomemos conciencia de él, de que estos sentimientos dolorosos nos afectan a todos y que han sido muy descuidados en el modelo tradicional biomédico. El segundo principio, que es el que anuncia un poco la solución, dice que las comunidades afectuosas, inclusivas y dinámicas nos permiten llevar a todos una vida de bienestar, independientemente de cuál sea nuestra edad o cuáles sean nuestras capacidades. Este principio anuncia la solución a grandes rasgos y es que lo mejor es vivir en un hogar en el que las personas que formen parte de este hogar puedan crecer juntas y florecer. El tercer principio, el primer principio remedio, nos dice que florecemos cuando tenemos fácil acceso a la compañía que deseamos. Este es el remedio contra la soledad no deseada. El cuarto principio, segundo principio remedio, dice que florecemos cuando tenemos un propósito y la oportunidad tanto de dar como de recibir. Es el remedio contra el sentimiento de inutilidad. El principio número 5, tercer principio remedio, anuncia que florecemos cuando nuestra vida está llena de variedad, de espontaneidad y de sucesos inesperados. Este es el principio, obviamente, contra el aburrimiento, este fenómeno en el que yo estoy especializada. Es simplemente tener la oportunidad de que suceda lo mismo que sucede en tu vida diaria cuando estás en tu propio hogar. Hay sucesos que no te esperas, no todo está planificado, no todas las actividades tienen que estar en un croquis. El principio número 6, que es el primer principio práctico, nos dice que las actividades carentes de significado corroen el espíritu humano.
Y el significado es algo que varía en cada persona. Es esencial para la salud y para el bienestar. Nosotros es algo imprescindible, tenemos muy claro que hay que tener en cuenta qué es lo que tiene significado para cada una de las personas que están en esa relación de cuidado. El segundo principio práctico, el principio número 7, dice que somos mucho más que nuestros diagnósticos médicos. Es decir, los tratamientos médicos deben apoyarnos y deben empoderarnos para que la vida merezca la pena ser vivida, pero nunca lo contrario, no pueden ser más que esto. El principio número 8 es el principio práctico número 3, dice que el proceso de toma de decisiones tiene que incluir a las personas a las que afectan estas decisiones. El empoderamiento activa, ese poder para decidir, la autonomía, la influencia. El principio número 9, que es el principio impulsor número 1, dice que crear una cultura colaborativa y resiliente es un proceso interminable. Esto a veces es casi lo que más nos cuesta asumir. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir desarrollándonos, tenemos que adaptarnos a los cambios. Es muy importante para esto practicar la escucha activa y las habilidades en torno a la comunicación. Existen herramientas que pondremos a disposición de todos los participantes para facilitar que se pueda cumplir con este principio. Y finalmente llegamos al principio número 10, el principio impulsor 2, que nos dice que la clave para conseguir un cambio significativo y duradero es el liderazgo inteligente. Esto es insustituible. Sin este principio no se puede llevar a cabo nada de lo que plantea la alternativa EDEN. Y para esto también es necesario aprender herramientas de liderazgo que estarán también a vuestra disposición en el curso. Este conjunto de principios, que ya fueron enunciados en origen por el Dr. Bill Thomas, se ha convertido de alguna manera en la guía para el crecimiento y para el desarrollo en cualquier entorno en el que se den las relaciones de cuidado. Con nosotros vais a aprender cómo ponerlos en práctica en el día a día para que todas las personas involucradas en dicha relación de cuidado alcancen los mayores niveles de bienestar posibles. Solo me queda deciros que si mi sueño es el vuestro, os espero en el curso de asociado EDEN certificado para seguir conociéndonos. Y ahora doy paso a mi compañero Estefan. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Josefa. Y buenos días a todas y todos. También para mí es un placer estar aquí, poder participando en este curso y en el webinario y presentarlos la idea, cómo me ha acercado de esta alternativa de EDEN. Yo lo conocí también a David y Walter a través de Inforesidencias y lo conocía también la alternativa EDEN durante un viaje geoasistencial que coorganizábamos Inforesidencias y yo a Suiza en una residencia que me ha encantado cómo lo han enfocado la atención centrada y dirigida a las personas. Y esta al final me ha llevado y me ofrecieron que podía participar en este curso de Alternativa EDEN que lo hice en el año 2019, y me ha encantado porque lo vi, la gente que estaban involucrado en este curso, cómo participaban y qué ganas tenían hacer el cambio. Pero ver el cambio desde su punto de vista, y eso es también importante para tener en cuenta para la alternativa EDEN, porque eso es un viaje hacia la transformación y no un programa. No esperamos que sea un programa y muchas veces lo buscamos recetas en ese sentido para que nos facilitan, pero el transformar al final es el importante de esta forma. Yo como enfermero que soy, me ha encantado esta forma de ver la atención hacia las personas, porque es un enfoque holístico o humanista. Encaja en mi personalidad, encaja en lo que yo quería y también encaja justamente en esto, decirlo, ¿qué quiero yo? ¿Cómo quiero yo ser cuidado o cómo quiero yo vivir de una forma cuando tengo la necesidad o me gustaría que me cuiden? ¿De qué manera respetuoso? Donde realmente el bienestar es el enfoque, sin olvidar la calidad de vida y ni olvidar la parte de la calidad asistencial. El cambio demográfico, además, en que estoy trabajando, ya nos damos cuenta en muchas ocasiones. La gente que quieren, lo que comentaba antes, quieren les cuidan, quieren ser empoderados, quieren decidir
por sí misma el cómo y de qué manera queremos envejecer y queremos ser cuidados. Sea en que sea sitio que sea, mayoritariamente de la gente que quieren estar estos en su entorno, pero en su entorno también, y esto ya me ha gustado, y volví a este viaje que hemos hecho en este caso en Suiza, en una empresa que se llama Alma Casa, que justamente ellos trabajan bajo esta filosofía Eden, y lo que ofrecen realmente es un hogar de verdad. Un hogar de verdad. ¿Cómo tú te sientes que quieres estar en un hogar? Si tú quieres que esta casa sea una casa, no tiene que ser como solo que parece una casa, que no sí tiene que ser una casa. Y para que tiene que ser una casa, una parte es importante, es la parte de la arquitectura y las unidades de convivencia, quizás en ese sentido que lo tenían ellos, pero también es la parte personal y la forma de ver cómo queremos tratar a las personas. Y esto me ha gustado justamente desde mi punto de vista como enfermero. Cuando yo aprendí enfermería ya en los años 80, ya nosotros hablábamos de atención centrada en el paciente por la filosofía donde yo aprendí en esta escuela. En esta escuela sí, el humanismo y en este caso también el cristianismo era algo más importante como un pilar y así tratábamos las personas. Esto me ha ayudado también en muchas ocasiones a entender cuando hablamos de la individualidad, qué queremos y de qué forma que la gente le gustan y les quieren para que ofrecemos a ellos algo y los acompañamos, pero la toma de decisión al final toma la persona. A mí, verlo, este equilibrio para el bienestar que yo comentaba ahí, el fomentar el bienestar y buscar la parte social y la parte sanitaria, que son muy importantes, pero acompañar proactivamente desde las personas que empoderan y lo que comentaba antes, Josefa, en esta parte del empoderamiento es muy importante, el empoderamiento no solo desde la parte de la persona, sino también desde la parte de la persona, en este caso también es el equipo que trabaja con estas personas. Eliminar justamente estas tres plagas, porque esas tres plagas que si son, y lo hemos visto muchas veces últimamente por la pandemia que tenemos en la soledad no deseada, que es una parte muy importante y también en la parte de las personas que viven en las residencias, que reconocen la alternativa Eden de estas formas para realmente crear el bienestar y al final una calidad de vida de estas personas que les gustaría. Yo personalmente lo veo desde el punto de vista profesión mía como enfermero y también a todo el equipo, que este liderazgo que comentaba también la Josefa, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es algo que tiene que ser fluido y de forma fácil. Cuando hicimos el curso, yo me acuerdo también en algunas partes donde lo realmente reflexionamos de qué manera estamos trabajando, de qué manera estamos actuando con las personas, con el equipo y con el entorno donde vive la persona, con las familias de una manera, sí habían muchas veces tristeza y también mucha diversión, porque se han dado cuenta, todos partimos del mismo punto. Queremos mejorar la atención y sobre todo verlo desde el punto de vista, ¿qué quieres tú? No, ¿qué quiere tu madre o tu padre, tu abuela, tu abuelo, etcétera? No, se prende desde el punto de vista, ¿qué quieres tú? Y desde este punto partir y verlo a qué si queremos ofrecer una forma de mejorar la calidad de vida de las personas, que al final es esta parte, y verlo realmente desde un punto de vista de un hogar. Y esto me ha encantado. Yo, este curso, me ha aprendido mucho, me ha ayudado realmente a guiar para tenerlo y para seguir a este viaje y hacerlo de una forma mejorar. Ni decir que es el peor, es el mejor, sino que es una forma más que va a mí mismo, que mi forma de ser y a mí me ha gustado esto. Y más que bien es, si algo te gusta a ti, es mucho más fácil de ofrecer de esta manera y es la alternativa Eden. ¿Qué ventajas vemos realmente de esta certificación? Podemos pertenecer en una red internacional Eden de habla hispana, porque ya sabéis que nosotros ya estamos empezando. Es la primera vez que lo vamos a ofrecer este curso en el idioma castellano. Y entonces así también tenemos acceso a formas y pertenecer a una red internacional de esta manera. Hacer grupos, acceso a herramientas exclusivas para llevar a cabo la transformación.
Por ejemplo, puede ser el cuestionario de autoevaluación hacia la atención dirigida por la persona. Información sobre cursos especializados que se ofrece ya la alternativa EDEN desde Estados Unidos, como comentaba antes el compañero David Sproul, que sí tenemos el acceso a una larga historia y experiencia de la alternativa EDEN de Estados Unidos que nos permite, además, trabajando a nivel internacionalmente, cuáles son las problemáticas, qué podemos hacer de buenas prácticas y qué podemos, y esto también es algo que a mí me importa mucho, es las competencias y habilidades de las personas y sobre todo trabajar bajo el cuidar que se basa en las evidencias. Tenemos consultorio de preguntas y respuestas respecto a así, siempre se surgen cosas, pero está siempre de la parte que podemos hacerlo conjuntamente, porque eso es un conjunto y entenderlo esto en su forma de todos lo conseguimos al final el objetivo de mejorar el bienestar o buscar el bienestar de las personas. Asesoramiento y seguimiento personalizado y también la posible inclusión en el registro EDEN, que es al final también una parte que podemos llamar y mucho más. Pero yo creo que en esta parte, si es algo importante de esta forma, es aprender y seguir conjuntamente, ver las posibilidades, dónde podemos llegar a un punto para decir, esto también me gustaría que me cuidan de estas formas. Y yo creo que esta alternativa es una alternativa va más allá lo que comentábamos. Y esto creo que merece la pena involucrarse y hacer estas partes de la certificación y buscar otras alternativas que existen hacia la atención centrada y dirigida por la persona. Yo quiero animar a todos que participen en este curso porque realmente merece la pena y luego se verá a dónde llegamos al final en este viaje conjuntamente. Y así, muchísimas gracias y paso a mi compañero David Ávila. Gracias, Estefan. Buenos días. Si nos pasa la diapo nuestro compañero Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, yo soy David Ávila. Voy a presentarme un poquito, a contarme yo primero y luego os cuento las ideas que os quería trasladar. Yo soy trabajador social y gerontólogo. Estaba pensando que somos un equipo, como veis, muy internacional y muy heterogéneo. Yo creo que cada una de los que formamos parte de la alternativa en España aportamos algo distinto y a la vez complementario, y yo creo que eso es una de las fuerzas y de las potencias, y lo digo ya desde el principio, de este curso que os estamos presentando, ¿no? Y yo como trabajador social creo que aporto esa visión desde las profesiones de ayuda, desde lo social, desde la intervención social a la que me dedico desde hace muchos años. Soy gerontólogo, máster en gerontología. He sido director de centros durante más de 10 años. Llevo más de 20 años acompañando equipos del sector sociosanitario en diferentes ámbitos. Residencial, pero no solo, también centros de día, ayuda a domicilio, a equipos técnicos, a equipos de intervención directa, de atención directa y también a equipos directivos. He trabajado también y soy consultor certificado por la Fundación Cuidados Dignos en eliminación de sujeciones, un tema muy interesante estos días y muy conectado con la ACP y con la ADP de la que estamos hablando. Y sigo desarrollando mi labor tanto en intervención social como consultor y formador en ACP, pues formando a equipos y haciendo consultorías para administraciones públicas también. Os quería contar esto porque me doy cuenta de que después de todo este recorrido, de algún modo, he llegado a la alternativa EDEN de una forma muy natural, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a formar en ACP a equipos y les contaba y leía, por lo tanto, cosas sobre los orígenes de la ACP, que ya sabéis que tienen sus raíces más profundas, se anclan en el movimiento humanista de la psicología, Carl Rogers, pero cuando leía sobre ACP y cómo se ha ido desarrollando esta idea que ha llegado en los últimos años a España, resulta que una de las cosas que leía y que está en los libros, si vais a las fuentes, es que la alternativa EDEN era una de esas fuentes, era una de esos movimientos, junto con el Greenhouse, el cambio de cultura en Estados Unidos, que en los años 80 empezó a pensar que las cosas se podían hacer de otra manera, ¿no?
de modo que cuando uno va tirando del hilo, se da cuenta de que hay conexiones tan claras como que ahí está la fuente. Y resulta que un día la vida me lleva a conocer a Walter David hace 5 años, yo creo que fue hace 5 años, en unos seminarios que dimos respectivamente mi entidad, Focus Redes, con la que trabajo, y ellos en Inforesidencias. Tuvimos una conexión, tuvimos la sensación de que podíamos hacer cosas juntos, y quién me iba a decir a mí cuando leía en esos libros que la alternativa Edén era una de las fuentes, que yo iba a acabar formando parte de este proyecto, ¿no? De traer a España este enfoque, esta forma de ver las cosas. En estos años de recorrido, trabajando con profesionales de diferentes proyectos, entidades, lugares, me encuentro a menudo con frases como: si yo llevo haciendo ACP mucho tiempo, ¿no? La ACP es una cosa que ahora está en boca de todos y todas. Los enfoques centrados en la persona. Me gusta decir enfoques centrados en la persona porque creo que hablamos de algo mucho más amplio que solo ACP, y de hecho por eso estamos aquí hablando de la alternativa Edén, ¿no? Creo que es algo que está muy encima de la mesa, que casi a mí me atrevo a decir que empieza a estar sobado como término, y que hay que tener, hay que saber distinguir un poco cuál es el lugar bueno, el lugar adecuado, donde puedo, formarme de manera que adquiera esos principios, esos valores, y realmente eso tenga lo que yo llamo un efecto transformador en las cosas que hago y desde dónde las hago, ¿no? Como trabajador social, soy un firme convencido de que cuando hablamos de todos los enfoques centrados en la persona y de lo que aportan, cuando se habla de autonomía, autodeterminación, derecho a decidir, cuando se habla de inclusión verdadera en la comunidad, de lo que estamos hablando es de derechos humanos, de derechos muy básicos de las personas. Y desde ahí a mí me gusta decirle a los profesionales con los que trabajo, que no tenemos opción, que de algún modo, si queremos ser coherentes con esos principios, esos valores que hoy en día nadie puede negar, con esos derechos que consideramos que son absolutamente no negociables, no tenemos otra opción que acercarnos a esta forma de trabajar, a esta forma de ver la realidad, a esta forma de ver a las personas, que es de lo que estamos hablando, y por lo tanto conocer profundamente alternativas, modelos, enfoques como la que nos trae la alternativa Edén. Yo creo que el modelo actual ha demostrado que no funciona. Está claro que tiene muchas carencias, muchas incoherencias. Estos últimos 2 años hemos vivido una situación muy especial, en la que el debate ha saltado más que nunca, incluso a los medios de comunicación, con mucha confusión, con mucha vulneración de derechos de las personas que vivían en residencias. Esto obviamente tiene mucho que ver con el modelo actual, y nos ha impuesto ya casi la obligación personal, organizativa, política, por supuesto, de hacer cambios y de transformar el modelo, ¿no? Y de hecho, si estáis un poco al tanto de lo que está sucediendo, la nueva certificación de centros, las nuevas legislaciones, todas caminan hacia adoptar enfoques centrados en la persona y transformar nuestros centros, nuestros servicios, yo diría que nuestra vida, de modo que pongamos en el centro de verdad a las personas y atendamos a sus derechos y a su capacidad de diseñar cómo quiere ser su vida, ¿no? Cómo quieren que sea su vida. Desde mi experiencia, os diría que creo que la clave para conseguir este giro, esta transformación del modelo, está en hacer 2 cambios fundamentales. Un cambio está en lo que hago, en las cosas que implemento, en lo que sucede en el día a día, en mi centro, en mi residencia, en mi servicio. Pero otro cambio muy profundo está en desde dónde lo hago, ¿no? En esos principios, esos valores, ese clic en nuestras cabezas que se tiene que producir cuando hacemos reflexión sobre determinados aspectos que tienen que ver con las personas, cómo nos relacionamos los profesionales, cómo diseñamos los servicios. Cuando se produce ese doble cambio,
en cómo lo hago y desde dónde lo hago, es cuando creo que hay posibilidades de que realmente las cosas cambien. Y yo creo que la alternativa Eden, no lo creo, estoy convencido de que la alternativa Eden y el modelo de la alternativa Eden nos ayuda, nos puede ayudar a hacer esto. Como decía Stefan, no creemos haber inventado la pólvora, pero sí creemos ser una de las fuentes. Y si yo tuviera que formarme en enfoque centrado en la persona, diría, voy a beber de una fuente. ¿Para qué voy a ir digamos, a ramas secundarias? Voy a ver dónde está el origen, voy a ver qué es lo que está en el centro de toda esta idea que nos dice hagamos las cosas de otra manera. Y yo creo que la alternativa Eden y este curso, por lo tanto, os puede ofrecer eso, ¿no? Beber de una de esas fuentes y hacer las cosas de otra manera. Además, tiene el respaldo de un recorrido de décadas. Estamos hablando de un recorrido muy largo ya en el tiempo, e implementado en muchos centros. Luego nos va a hablar David, nuestro compañero, otra vez de alguna experiencia exitosa para que veáis un poquito, le pongáis cara a esa realidad y está clarísimo. Bueno, yo os invito a que os unáis a nosotros. Ahora os voy a contar un poquito cómo es la organización del curso y yo creo que lo vamos a pasar, aparte de pasarlo bien, va a ser una bonita experiencia. Y lo digo casi desde muy de lo personal, ¿no? Porque yo también he pasado por aquí. Quiero decir, he vivido la experiencia de unirme a esas sesiones formativas que haremos muy dinámicas, en las que os trasladaremos todos los aspectos del modelo, desde los más filosóficos de fondo hasta los más prácticos, y eso es lo bueno que tiene la alternativa Eden, que no se queda solo en la transformación conceptual, sino que te ayuda a llevarlo a la práctica, con flexibilidad, sin imponer una manera de hacer, pero sí marcándote el camino, dándote las claves para que luego, dentro de tu equipo, con tu organización, con tus compañeros, también dentro de tu cabeza, puedas implementar cambios y ver cómo es posible hacer las cosas de otra manera. El curso lo vamos a desarrollar los jueves por la mañana desde el 31 de marzo. Son 6 sesiones. El 14 de abril, recordad, es Semana Santa, no habrá sesión. Todos los jueves de 9:30 a 13 horas. Estamos hablando de, digamos, 2 bloques durante la mañana con una media hora, 2 bloques de hora y media con una media hora de descanso. Y os vamos ya a detalles tan prácticos y tan importantes como es el precio. El precio del curso son 395 euros, pero hay un 50% 50 euros de descuento para asociados de Inforesidencias y colegiados en diferentes colegios profesionales de nuestro entorno, del entorno de las profesiones sociosanitarias, profesiones de ayuda, sociales. Deciros, detalle muy importante para vuestras organizaciones, si lo queréis trasladar o si sois responsables, que se puede hacer bonificación con el crédito formativo a través de Fundae y que de los 395 euros, 345 en caso de haber descuento, os podríais bonificar hasta 220 euros, con lo cual creo que en ese sentido la ventaja es importante. Nada más, vuelvo a pasar la palabra a mis compañeros y a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis comentar. Muchas gracias. Wow, estoy muy emocionado pensando y escuchando a los formadores, porque se puede ver que son increíbles, son excepcionales. Así que tenéis que unirse con ellos. Yo voy a hablar un poquito de las ventajas de la alternativa Eden y Greenhouse. Se encuentra Eden en 20 países y España es el viejísimo país a unirse con la filosofía de Eden. La cosa que es muy claro es que la filosofía es muy adaptable. Es decir, que no importa la lengua, el país, la cultura, se puede adaptar en cualquier entorno. Y eso importa mucho. Y también es importante saber que estamos parte de una asociación global. Y eso importa mucho. Y aquí tenemos unos datos de 2 instituciones que han utilizado la filosofía
Y por eso el resultado de eso es, en el caso de Texas Long-Term Care Institute, habían 60 menos de incidentes relacionados con el comportamiento de los residentes y 57 menos de úlceras por presión. Y muchas cosas han mejorado por implementar la filosofía. También en Elmhurst, Extended Care, 63 menos de agresiones a empleados y menos visitas a la enfermería. Eso es muy importante para el negocio. Y también ponimos también lo del modelo Greenhouse. Mucha gente habla de Greenhouse. Fue fundado también por Dr. Bill Thomas también. Y allí con el Greenhouse incorporan los 10 principios de la alternativa IDEN también. Es una parte muy importante. Bueno, es importante hablar de la transformación porque el objetivo final es transformar. Y para hacer las transformaciones hay 3 áreas de transformación. Primero es el individuo o personal. Segundo es la organización o operativa. Y la tercera es la estructura física. Siempre decimos que uno tiene que empezar con sí mismo. Es el personal. Y se puede empezar con una pregunta fundamental. ¿Qué quiero yo para mí y para mis seres queridos? Y la otra pregunta es que ¿viviría yo en la residencia en que yo trabajo? Y casi todo el tiempo la respuesta es no lo haría. Así que si no lo haría, ¿qué tiene que cambiar para hacerlo? Y pasamos a la segunda área, es la organización, porque si cosas tienen que cambiar, tiene que empezar con la operativa. Y después de tomar unas cosas operativas, muchas veces la gente quiere cambiar la estructura física. Todo el mundo no puede hacer eso, pero se puede cambiar el entorno. ¿Cómo es el entorno? ¿Es como un hospital o una casa? Y en eso es importante cambiar. Vamos a compartir 2 comunidades en Atlanta, Georgia, donde vivíamos, Walter y yo. Y los 2 lugares son líderes en la transformación. Y ellos hicieron la misma cosa. El primero, A.G. Rhodes, es un conjunto de 3 residencias. Y St. George Village es un modelo un poquito diferente, porque en su modelo tienen diferentes niveles de viviendas. Es decir, que hay residencia, hay pisos, apartamentos para independientes, hay cuidado asistido y también tienen casas particulares. Así que son un poquito diferente, pero el camino para ellos fue lo mismo. En los casos de los 2, empezaron primero a hablar con los residentes, a saber qué perdiste cuando te mudaste a nuestra comunidad. Y empezaron a devolver las cosas sencillas para tener significado para ellos. Y luego, cuando ellos empezaron a conocer a la gente más profundamente, podían arreglar el horario y todo para los deseos de los residentes. Por ejemplo, cuando si sabían que una persona era florista, se les hace arreglar flores, cosas así, las cosas que los importaban. Cuando el personal recibió no solo información, sino formación de IDEN, ellos empezaron a tomar decisiones con los residentes, de modo que pudieran haber más espontaneidad en el día de ellos. El resultado de todo es que el equipo mejoró, trabajaban mejor juntos y también compartieron lo que aprendieron en la formación. También cambiaron su hogar, el entorno.
porque empezaron a dejar de hacer anuncios, por ejemplo, en voz alta, o retiraron los carros médicos, cosas así. Las cosas que aparecen en hospitales quitaron todo eso. Y por eso ellos son líderes en la transformación, por lo menos en Estados Unidos. Como yo he dicho antes, la transformación es el objetivo final. Aquí se ve que una arruga, cuando una arruga se cambia a ser una mariposa, lo puede volver a ser arruga otra vez. Y eso es lo que queremos ver con la formación, es ayudar a las residencias a hacer no solo un cambio, sino una transformación final. Y ahora paso a mi compañero Juan Pablo. Sí, gracias, David. Yo estoy muy emocionado con lo que estoy escuchando. Como os digo, voy a ser uno de los primeros en inscribirme a este curso porque realmente quiero vivir esa transformación de la que nos están hablando. Y quería simplemente volver sobre un tema muy, muy importante para todos los que se han quedado aquí. Vamos a empezar a resolver algunas preguntas del público y se las vamos a trasladar a nuestros invitados. Pero lo primero que quería recordarles es el tema de la Fundae. Porque entiendo que algunas organizaciones ya tienen sus propios créditos de formación. Entonces, si estáis interesados, tanto David como Walter me han dicho que es mucho más interesante cuando grupos de al menos 2 o 3 personas vienen a este tipo de formación porque se pueden complementar y explicar experiencias. Entonces creo que aquí el tema de la Fundae puede ser muy interesante para organizaciones que quieren emprender este viaje del cual nos han hablado. Entonces, si vosotros no tenéis todavía mecanismos dentro de vuestra organización para solicitar lo de la Fundae, lo podéis hacer a través de nosotros, de Inforesidencias, cuando se inscriban en este curso. Nosotros podemos ayudar con todo el papeleo y no tenéis que preocuparos por nada de esto, ¿vale? Entonces, cualquier duda sobre esto, por favor, contactad con nosotros en Inforesidencias para más información. Así que voy a empezar con algunas preguntas que nos han trasladado aquí a través del chat. Creo que hay una que, de hecho, yo también tenía, ¿no? Y es, ¿cuál es la diferencia principal entre el modelo de atención centrada en la persona y el de atención dirigida por la persona? No sé si alguno de vosotros quiera contestar. David, sí, ¿quieres si queréis? tú? Sí, perfecto. Genial. Sí, yo entiendo que es algo que llama la atención, ¿no? Porque, como decía antes, el término ACP empieza a estar casi demasiado presente, ¿no? Porque a veces está más presente en los papeles que en la realidad. Y cuando uno de pronto oye ADP, dice, que esto es algo alternativo, diferente. Bueno, a mí me gusta decir que no es algo ni contrapuesto ni diferente, que es algo, de algún modo es estresar un poco el término, ¿no? Y la idea de atención centrada en la persona. Yo creo que atención centrada en la persona en sí mismo no dice suficiente. Y en ese sentido, desde la alternativa de NEN, necesitamos poder decir que de lo que hablamos es de una vida dirigida por la propia persona. Los principios que hay debajo son los mismos, evidentemente, pero nos gusta poner el centro en esa autodeterminación, en esa capacidad de decisión de la persona, en ese girar la vida de la persona en torno a lo que ella quiere para sí, en torno a su proyecto vital. O sea que es una forma un poco de afirmar que para nosotros el centro de todo está en esa cuestión, en esa clave, que es que cada persona tiene su proyecto vital y que todo lo que hagamos debería estar dirigido por ella, de manera directa, indirecta, a través de representación, en función de su situación, pero dirigido por ella. Cuando hablamos de que los profesionales que estamos en un proyecto con personas mayores, lo que hacemos es acompañar sus proyectos vitales, que es una expresión que a mí, como trabajador social y convencido del humanismo, me gusta mucho utilizar. Ese acompañamiento tiene que ver con esto, ¿no? Yo estoy aquí a tu lado, acompaño este momento vital que estás viviendo
y lo que intento es ayudar a que tu proyecto vital se desarrolle. Por lo tanto, eres tú quien tiene las riendas, eres tú quien dirige lo que sucede. Por eso nos gusta mucho utilizar la expresión atención dirigida por la persona. Muy bien, muchas gracias, David. Sigo con otras preguntas y después volvemos, que veo que ha salido una de la fundada a explicarlos, pero lo dejaré para el final. Creo que hay otras preguntas relacionadas con el curso que son más importantes ahora de resolver. Y es, María pregunta también, ¿este modelo se podría aplicar para personas con deterioro cognitivo severo? ¿Quién quiere responder? Quizás Estefan o... Sí, por supuesto. Como lo comentaba antes también Josefa, aunque nació de una parte para el ámbito residencial, pero sí se aplicaba a todas las personas, que es decir, igual de qué forma vienen o cuál es la atención que requiere y el acompañamiento que comentaba antes David, lo que quieren hacer. Eso es el importante, que se trata no de una forma específica solo para residencias, sino es para un tipo de personas con demencia, y lo sabemos, el tema del demencia es el más complicado hacer la atención dirigida por la persona. Pero por eso nosotros lo consideramos también esta transformación, este viaje, es un trayecto, es un largo trayecto. No lo vamos a tenerlo hoy a mañana. Muchas veces lo dijimos que el tema de la transformación, o cuando notábamos muchas veces, si el ejemplo me gustó mucho, el tema de la arruga respecto a la mariposa. Muchas veces cuando gente dicen, ya hemos hecho ACP. Y curiosamente también hemos observado que muchas veces las residencias que dicen que están haciendo ACP, a raíz de un impacto que había por la pandemia, han vuelto a raíces antiguas y han acogido el sistema. Por lo tanto, no han hecho la transformación, han hecho cambios, pero no la transformación. Por lo tanto, eso es así. Y respecto a las personas con demencia, o así de esta forma, siempre las personas pueden tomar una decisión. Depende de la complejidad, pero siempre tienen el aspecto para que puedan tomar la decisión. Un ejemplo fácil es decirlo, por ejemplo, en tema de la cultura, es ¿qué vestido quieres hoy poner? ¿El rojo o el lila? Y esta persona le va a decir cuál le gusta, porque igual siempre le ha gustado el lila, por lo tanto se va a seleccionar el lila. Eso es un ejemplo sencillo y va mucho más allá. Vale. Hay otra pregunta por aquí. Hay alguien que con escepticismo lógico, yo creo que cuando uno se enfrenta a una nueva idea, pues tiene este choque cultural, ¿no? Dice que ve muy difícil la transformación para las residencias, que no cuentan con una buena infraestructura o instalaciones para hacerlo. ¿Vosotros qué creéis al respecto? ¿Qué le podéis decir a esta persona? Bueno, justamente acababa de responderle a través del chat, y es que la parte concerniente a la infraestructura es solo una de las tres partes de la transformación. Y de hecho, en el curso explicamos que es la última de las tres patas, porque tú puedes esforzarte mucho en hacer que una residencia o un centro tenga apariencia de casa, pero si eso no ha pasado, no viene acompañado de una transformación a nivel organizativo y de una transformación a nivel personal, seguirá siendo una residencia con aspecto de casa, pero una residencia movida por el modelo biomédico, etcétera. Entonces, es mucho más importante quizá esa transformación a nivel personal y esa transformación organizativa, y a partir de ahí os puedo asegurar que se ve claro cuál es el camino para que con la infraestructura de la que se dispone se pueda convertir el entorno en un verdadero hogar. Es más, es que en el momento en el que tú ya vives con esa organización en la que estás empoderado, tomas tus propias decisiones, al final el aspecto físico de esa estructura va a ser lo menos importante. Es más cómo te sientes tú, cómo se desarrolla tu día a día, cómo sigues viviendo en un entorno en el que todo lo que te rodea tiene significado. Más que si la enfermería está colocada aquí, el jardín en esta parte, si las habitaciones se disponen en un pasillo. Esto es solo una pieza más, pero tiene que venir siempre necesariamente después de lo anterior. Y cuando se pasa por lo anterior, por esa transformación personal y por esa transformación a nivel organizativo, es algo que viene solo.
Es algo que viene solo. No hablamos muchas veces, a mí también me preguntan, pero vamos a ver, entonces si yo tengo un edificio de los años 50, que hay 6 plantas, ¿cómo convierto yo eso en un hogar? Es que no se trata de que parezca un hogar por fuera y por dentro. Eso es algo que va a venir después. Es la forma en la que se organiza, la forma en la que las personas que viven en esa residencia toman decisiones, toman las riendas de su propia vida, la forma en la que toman parte del día a día. Eso es lo que hace realmente que sea un hogar. Y después, bueno, pues si podemos con los recursos de los que disponemos de una manera realista hacer que esas decisiones se manifiesten, se materialicen de alguna manera en la infraestructura, pues mejor que mejor. No sé si mis compañeros quieren añadir algo. Vale, antes de continuar, si os parece bien a los panelistas y a los que se quieran quedar, porque veo que algunos ya se tienen que ir, voy a dar una oferta especial para todos los que se han quedado hasta el final, ¿vale? La podréis ver ahora mismo en el chat. Un segundo, voy a enviarla. Esta oferta es un 10% de descuento adicional a lo que ya hemos hablado. Es decir, si eres asociado a Inforesidencias y además haces parte de un colegio, con este descuento especial tendrás por encima de eso un 10% de descuento, el cual puedes canjear aquí a través de este enlace. Solo que tiene una cierta limitación. Esto es solo para los 10 primeros que decidan inscribirse. Los 10 primeros que decidan inscribirse a este curso tendrán este 10% de descuento adicional, que además os lo enviaremos ahora por correo electrónico con un resumen de lo que hemos hablado en el día de hoy. Y para los que se quieran quedar respondiendo algunas preguntas más, pues podemos dedicar 5 minutos más, si os parece bien, con la venia de nuestros invitados, invitada. Entonces, sigue habiendo, simplemente para retomar el tema de diferentes enfoques de servicio. Una cosa de las que a mí más me impactó cuando empecé a conocer esto de la alternativa DEN, un poco para recoger algunas preguntas que veo aquí, es que yo pensaba, bueno, pero existen otras alternativas, ¿no? A la residencia, existe la ayuda a domicilio. ¿Cómo se puede implementar en otro tipo de servicios que no son la residencia el tema de la filosofía de DEN? Y entonces David me dijo, es que tú puedes estar en casa también institucionalizado. ¿Por qué no nos explicas un poco esto, David? Sí. Lo que pasa es que yo he dicho antes que es adaptable la filosofía porque es humano a humano. Eso es lo más importante y se encuentran humano a humano en cada entorno. Así que se puede aplicar en servicios domicilio, porque la gente que trabaja en la casa tiene que respetar los deseos de la persona mayor y tienen que tener una relación estrecha y profunda. Es igual, no importa si es en la casa de la persona o en una residencia. Como yo he dicho antes, es persona a persona, humano a humano. Y la filosofía nos ayuda a tratarnos humano a humano. Me gustaría... Sí, estamos cruzando. Estamos emocionados y tenemos tantas ganas de contar cosas. Quería añadir a lo que dijo mi compañero David, que incluso fuera de lo que es el ámbito del cuidado formal, en lo que respecta al cuidado informal, esta formación también te cambia por completo la forma de ver las cosas. Porque yo, por ejemplo, tengo a mis padres, ya son un poco más mayores y claro, pienso en el momento en el que voy a tener que ayudarles, apoyarles, en el que voy a pasar a formar con ellos una relación de cuidado. Vamos a ser compañeros de cuidado los tres y quizá si surge la situación tengamos que incluir alguna persona más. Entonces, yo empecé a plantearme de una forma muy distinta cómo se iba a producir esa relación de cuidado. Porque algunas veces los hijos tomamos el papel de los padres. Cuando los padres ya son un poco más mayores, tomamos nosotros las riendas y empiezan a ser ellos los hijos y nosotros los padres. Y nosotros somos los que les obligamos a adaptarse a nuestras necesidades,
a nuestras posibilidades. Pues bien, esta formación a mí me hizo replantearme por completo las líneas en las que esa relación de cuidado se podía dar. Hasta este nivel llega la cosa. Por eso yo siempre reitero que no es solamente cosa de residencias, no es solamente atención domiciliaria, es simplemente una transformación en la forma en la que entendemos el cuidado mutuo. Y entrar en esto, lo que dice Josefa, y lo que comentaba antes también David, es el tema de la empatía y de la conciencia. Yo veo lo más complicado trabajar en la atención centrada o dirigida por la persona es ser consciente de lo que estamos haciendo y cómo enfoco yo la vista. Y entonces, claro, el tema de la atención centrada en la persona, muchas veces lo digo, es una filosofía o un enfoque humanista. Y antes el David Ávila lo comentaba también, el tema de las actitudes o el concepto por Rogers. Es verdad, es un aprendizaje. ¿Cómo queremos y cómo lo vemos, cómo tratamos las personas y cómo queremos que me traten a mí? ¿Y qué queremos? Lo que queremos que nos traten con dignidad, con ética y con humanismo. Y yo creo que esto es fundamental para hacer. Y antes también comentaba alguien en el chat que es verdad, tenemos que aprender que la gente corre riesgos y toman su riesgo. Y esto no tiene que ser al final el profesional. Esto tiene que ser la propia persona. Yo puedo acompañar porque veo un riesgo profesional por algo y lo puede apoyarle y decir, mira, esto se puede ser un riesgo, pero la toma de decisión al final es la persona, no yo. A mí me gustaría añadir alguna cosa. Yo respecto a la cuestión esta de cómo hacemos con los medios que tenemos, con los centros tal y como arquitectónicamente están diseñados, con la realidad que yo tengo, ¿cuánto me permite esa realidad desarrollar esta línea de trabajo, ¿no? Yo ahí diría que nos gusta decir mucho que iniciarse en un cambio de este tipo es iniciar un camino, no es llegar a una meta. ¿Y esto qué significa? Significa que una vez que yo adopto determinada mirada, empiezo a trabajar en todos los frentes. Hemos hablado del frente personal, hemos hablado del frente organizativo y ese probablemente no sea tan inmediato y requiere empezar a trabajárnoslo, ¿no? De algún modo, a trabajarlo con la entidad, con quienes toman decisiones. Y obviamente también hay una parte que tiene que ver con el diseño arquitectónico de nuestros centros y no pretendemos que esa transformación sea inmediata, que requiera de inversiones millonarias en el primer año de trabajo. Es obvio que eso no es posible, pero eso no significa que no podamos empezar a pensar en qué cosas podemos ir cambiando poco a poco una vez que nuestra mirada está enfocada en la dirección correcta. Y por contestar a Margarita Ibáñez, que no se quede ahí con la sensación de que no hacemos caso a su pregunta, ella habla de que si esto es aplicable o puede funcionar con otros colectivos, ¿no? Que no sean solo personas mayores con demencia o no, sino, por ejemplo, colectivos como la enfermedad mental. Bueno, yo decirte ahí, Margarita, que estoy en pleno desarrollo de toda una formación que tiene que ver con la aplicación de los principios de los enfoques centrados en la persona con otros colectivos. Estamos hablando de intervención con familias. Obviamente ya hay recorrido en tema de discapacidad, empieza a haber también muy importante en tema de personas sin hogar. Lo que quiero decir es que cuando yo tengo una forma de entender cómo tienen que ser las relaciones, como decía David, de humano a humano, y por lo tanto cuál es mi rol profesional, no importa con qué colectivo yo esté trabajando. Al final, en el momento que miro de la manera correcta de la persona, las soluciones aparecen, ¿no? Yo siempre creo mucho en la creatividad de los equipos y creo que esté donde esté y con el colectivo que esté, si miro de la forma correcta, al final voy a ver una forma de implementarlo. Estupendo. Nos queda ya muy poco tiempo. Me sabe muy mal porque la conversación está interesantísima y podríamos quedarnos aquí horas, pero para eso entonces está el curso. Así que os invito realmente a que os inscribáis al curso y allí nos podamos volver a ver y profundizar sobre estos temas que son maravillosos, en donde tendréis la posibilidad de volver a conversar con estos estupendos panelistas y panelistas. Simplemente para responder a la pregunta de la Fundae. La Fundae es la asociación
para la formación y el empleo funciona de la siguiente manera. Si tú eres una organización o haces parte de una organización o una empresa del sector sociosanitario, puedes aplicar a estos créditos con la Fundae. Son créditos de formación, y lo que hace la Fundae es bonificar los cursos de formación que puedas hacer a los que te inscriban. Entonces, ¿cómo te puedes beneficiar? Bueno, si eres parte de una organización, será la única forma a través de la cual te puedas beneficiar. Si eres particular, tendrás más problemas, pero si haces parte de una organización, puedes ponerte en contacto con la persona de recursos humanos de tu organización y preguntarle si tienen esta bonificación de la Fundae, y si no la tienen, puedes decirle que quieres inscribirte a este curso y que a través de Inforesidencias podemos encargarnos de todo el papeleo para que tu organización no tenga que dedicar tiempo a esto. Así que muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinario, y estoy convencido que algunos de nosotros nos inscribiremos, así que nos volveremos a ver en el curso de la alternativa DEN. Estaremos enviando en todo caso una recordación por correo electrónico de todo lo hablado aquí. Grabaremos este webinario para que lo podáis volver a ver. Si tenéis preguntas o dudas, por favor contactad con nosotros, que estaremos dichosos de poderlas contestar. Así que no me queda más que despedirme de estos estupendos invitados en el día de hoy, y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a